Por eso también me gusta ir a tropical. No terminamos comprando por internet porque queríamos ir a buscar. Son las 9:30 y me voy a ir a caminar por el bien de mi cabeza. Let's go. Mi primera parada va a ser 7-Eleven para tomarme un cafecito que me caliente las manos y el cuerpo un poco. No puedo creer que ya en 2 meses sea temporada de sakuras y estos árboles estén todos florecidos. Realmente el invierno se pasó muy rápido. Igual todavía falta el peor mes, que es febrero, cuando suele nevar aunque sea un día. Está pasando por enfrente de mí un perro con botitas. Anyway, una cosa que me pasa desde que vine a Japón y que es una experiencia que tenemos en común muchos extranjeros, al menos con todos los compañeros de trabajo que tuve a lo largo de los años, es que nos empezamos a enfermar desde que llegamos a Japón. O sea, yo antes cuando vivía en Argentina no me enfermaba nunca. Llegué a Japón y me empecé a enfermar en invierno, en primavera, en invierno, en primavera, todo el tiempo. Me tomó unos años darme cuenta de que tenía alergia al cambio de clima. No sé cómo se dice, esa alergia de tarde en primavera. Pero este año decidí que voy a ir al médico a que me den las pastillas para no pasarla tan mal, porque la verdad es que entre la picazón y el dolor de garganta y como el cansancio constante, decidí que iba a hacer algo al respecto. No sé por qué igual nos pasa esto. No sé si es que hay algo en el clima de Japón que nos hace mal, que no estamos acostumbrados, o si es, no sé, que nos bajan las defensas. Estoy siendo muy intimidada por un jardín de niños que está pasando por enfrente mío y me están mirando todos. Cada vez que salgo a la mañana o al mediodía, somos solo los abuelitos en la calle y yo. Cuando fui a Argentina la última vez me sorprendí de la cantidad de gente de mi edad que había. Es ridículo, pero solo cuando voy a Tokio veo un poquito más de espíritu juvenil. Creo que por eso también me gusta ir a Tokio cada tanto, porque si no es como que me deprimo un poco. Estoy completamente enamorada de mi sillón nuevo. Estuve todo el fin de semana en este sillón igual. Así que me prometí salir porque me di cuenta que lo necesito. Me pega muy bajón quedarme tanto en mi casa. Por más de que haga frío afuera, tengo que planificar algo, a un paseo. El motivo por el cual también me fui a caminar, porque necesitaba además gastar energía. Pero hoy me siento mejor. Estoy en un mejor lugar mentalmente hoy. El fin de semana tengo que ir a reemplazar la batería de mi celular, cambiarla. Así que ahí ya me voy a obligar a salir. Hay un par de cafés por ahí en ese mismo lugar, así que seguro vaya. Y el domingo no sé, porque me parece que va a llover y en esos casos sí que no me molestaría quedarme para recuperar un poco de energía. Siento que necesito un balance el fin de semana. Ni salir todo el tiempo porque estoy después agotada. Ay, se cambió la tele. Ni quedarme los 2 días acá porque me pega mal. Anyway, el sillón lo terminamos comprando por internet porque el que habíamos ido a buscar, creo que fue al final del último vlog, nos dijeron, si lo quieren, llévense este, porque no hay más y no se hacen más. Y lo vimos y estaba ya muy desteñido, no nos convenció. El sillón en sí estaba buenísimo, pero ya estaba como con demasiado uso encima. Para que no lo crean, comprar por internet un sillón sin haberlo probado puede salir bien. Me voy a terminar mi café, después me tengo que ir a trabajar. Tengo que caminar de vuelta. No tengo hambre en este momento, así que tal vez que mi almuerzo sea algo del combini. Ni tengo mucho tiempo para cocinar ni tengo hambre, o sea que todo lleva a un mismo destino. Nos vemos en un rato.
no sabía que cuando te cambiaban la batería del celular también te sacaban el film. Y mi celular ya está viejo y no venden el film en ningún lado. Así que me parece que lo voy a tener que comprar por internet y ser muy cuidadosa hasta que me llegue. Porque la cantidad de veces que se me cae el celular de la mano es un milagro que nunca le haya pasado nada. Estoy usando las últimas gotitas. La semana pasada compré esta crema para los ojos que tiene vitamina E y retinol. Estoy segura que la usé en algún momento de mi vida, hace muchos años. Y por último, mi crema infaltable. A veces acá se me pone muy rojo. Ahora no está tanto, como siempre. Es como, no entiendo muy bien en qué momento se pone peor. Pero se me está acabando el limpiador que uso a la mañana. Y me compré uno de una marca coreana que amo. Y se supone que es también para cuando la piel se pone roja. Como es una mezcla de las dos cosas. Para la piel grasosa y para piel sensible, imagino. Espero que me ayude con esto que me está poniendo muy nerviosa. Hace muchos años una dermatóloga de Argentina me miró así nomás. O sea, apenas llegué al consultorio y me dijo, tenés rosácea. Y me recomendó una crema que era de una marca muy conocida. En ese momento era cara. Ahora no sé. Pero me dejaba la cara hiper grasosa. Esa mujer no me miró bien del todo. Ni se me acercó. Nunca supe qué hacer para que eso baje. Y mirando un video el otro día de una chica, le decían que para bajar la intensidad del colorado tenía como que bajar la temperatura de la piel. Así que estoy probando con esas mascarillas que literalmente dicen para bajar la temperatura de la piel. Y ahora entiendo que no es para el verano, sino que es para esas cosas. Y estoy intentando como cambiar un poco las cosas que uso en la cara a medida que se me acaban para algo más dedicado a eso. Así que alguien sabe qué más puedo usar o tiene alguna recomendación, los escucho. ¿Quién está apurada de vuelta? Empecé a ver que ponerme a las 3 de la tarde porque quería salir 4:30 de mi casa. Son las 4:20 y recién ahora termino la historia de mi vida. No hay que confiarse de la imagen que te haces en tu cabeza de que algo va a quedar bien. Puede fallar. Tengo una reserva 6:30 en un restaurante que fui una vez que me encantó. Lo único que recuerdo es que había ido en verano y hacía muchísimo calor. Y cuando me levanté al baño, he ido con una amiga. Cuando me levanté al baño, habían venido un montón de pajaritos y nos estaban comiendo la pizza. Pero ahora la situación es muy diferente, pues estoy yendo de noche con muchísimo frío y no creo que estemos afuera. No hay riesgo de que los pajaritos aparezcan y nos coman de vuelta. En fin, quería pasar por un shopping antes a ver algún gorrito de lana, ya que está haciendo demasiado frío y viento, por si no les quedó claro. Y siento que hace muchos años que no uso y me vendría muy bien comprarme alguno. Pero si tengo 10 minutos para pasar por ese shopping es un montón, me parece. Mañana domingo quiero intentar empezar a organizar el placar que tengo, que a veces no quiero ni abrirlo del estrés que me causa. Y para eso, que tengo un montón de ideas ya guardadas en el celular. Y también compré una de las revistas que estuve viendo la otra vez. Así que estoy muy emocionada porque al fin voy a poder dedicarle tiempo. Pero creo, por la experiencia que tengo, que lleva tiempo. Entonces me parece que voy a filmar un vlog aparte de todo el proceso. Y quién sabe cuándo ese vlog saldrá a la luz. Voy a prepararme rápidamente el pelo y salgo. No puedo tardar más. Definitivamente voy a volver mañana a ver esos gorros. No hay ninguno como busco, pero hay una gorra que me encanta, pero necesito probármela a ver si me gusta cómo me queda.